Hoy vamos a ver del versículo, si es que lo terminamos del versículo 11 al 14. O tal vez podemos avanzar un poco más del capítulo 1 de Juan, del 11 al 14. En el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué creen que quiere decir ahí o a qué se refiere? Digamos, esto lo empezamos a hacer la semana pasada. Buenos días, adelante. Empezamos a dividir en temas, porque el apóstol Juan está dividiendo en temas eso, y casi que debemos empezar a concluir que esta parte del capítulo 1 de Juan es toda una introducción a todo el Evangelio, pero tiene que ver más del Evangelio, tiene que ver con el plan de Dios. Por eso es tan amplio y por eso es que hay tantos temas. Entre ellos vimos la cristología, que por cierto, aquí no lo tenemos, pero obviamente desde el versículo 1 empieza la cristología. En el principio era el verbo, que ahí se acuerdan que es logos, ¿no? En el principio era el logos y el logos era con Dios y el logos era Dios. O sea, esos son versículos de cristología, pero se centra en eso, básicamente. Por eso no vimos las divisiones. Ahora, aquí estamos viendo varias divisiones. Versículo 11 a lo suyo vino. ¿A qué se refiere ahí? Para que sea más fácil, ¿alguno de estos temas cuadra ahí o hay otro tema? A lo suyo vino. O sea, dijiste Navidad, ¿no estás segura que sea Navidad? Es Navidad, sí. A lo suyo vino, 11. A lo suyo vino. Y nos está dando una característica de la Navidad. Él es el dueño de todas las cosas y el dueño de todas las cosas vino al mundo, que era suyo. Recuérdense que no está hablando suyos. Hay quienes leen suyos, solamente por añadirle una S. Y suyos ya quiere decir los seres humanos, y por eso malinterpretan pensando que es a los judíos. Él vino a los suyos. No, no es a los judíos que vino. Vino a lo suyo, que es que todas las cosas, la tierra, todas las cosas. Él no vino a los suyos, o sea, los judíos. Esa es una mala interpretación que algunos dan. Él vino a lo suyo, todo es suyo, toda su creación. Ajá. ¿Y qué respalda esto? Pues obviamente los versículos anteriores. En él estaba la vida, todas las cosas por él fueron hechas. Versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces él vino a su propiedad, tendría que haber sido recibido. Él era el dueño y es el dueño. Pero, ¿cuál es la característica que aparece ahí en el 11? Lo que sigue del versículo. Y los suyos no le recibieron. ¿Por qué ahí sí ya hablan los suyos? Acuérdense, es solo una letra, suyos. ¿Qué tema podría ser de estos o algún otro tema? Está introduciendo el apóstol. Es una característica, podríamos decir, o una derivación de la cristología, pues obviamente está hablando de Cristo, pero eh, un poco más específico, ¿de qué está hablando? De Cristo. Si dice a lo suyo vino y estamos concluyendo que es Navidad, a lo suyo, eso no, pues. Entonces es a partir de que él vino a lo suyo, pero los suyos, ahí sí son personas, los suyos no le recibieron. Entonces, ¿quiénes son los que no le recibieron? ¿Será que está hablando de la humanidad ahí, el apóstol Juan? Tal vez se concluye un poco más sencillo con el siguiente versículo, probablemente, pero los que no aceptan a Cristo. Entonces está hablando de todos los seres humanos que no le recibieron. Eran los judíos, ¿verdad? Obviamente no todos, la gran mayoría de discípulos del Señor Jesús eran judíos, obviamente. Y de hecho va a hablar después de quienes le recibieron, ya vamos a entrar a eso. Pero por eso, ¿qué conclusión podemos darle en este versículo, el 11 al final? Y los suyos no le recibieron. ¿Está hablando en un sentido general de todos los que no le recibieron? ¿O está hablando
de un momento especial. Al decir lo suyo, tenemos que concluir todas las cosas porque todo es creado por Él, o como dice versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y claro, el apóstol Pablo dice en Colosenses que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él. Por eso es su propiedad. Ah, bueno, y aparte han sido creadas todas las cosas en Él, que son conceptos bien profundos sobre la cristología. Obviamente no vamos a entrar a eso ahora, pero, y no es que se sepa, solamente son conceptos bien profundos. Regresamos entonces al dilema. Entonces, ¿a qué se refiere versículo 11 cuando dice, y los suyos no le recibieron? Ahí sí es, podríamos decir plural, pero sabemos que aquí no está hablando solo de singular y plural. A lo suyo está hablando de una posesión total. En cambio, a los suyos sí se refiere a personas. Entonces, la pregunta es ahí a quiénes se refiere. Los suyos. Ahora, digamos, en ese sentido, ¿están los términos en donde solo le recibieron los judíos o solo le recibieron los gentiles? ¿Podemos clasificar así? O sea, ¿sus discípulos todos eran judíos? ¿Sus seguidores? ¿Los que le rechazaron, ningún gentil le rechazó o los que le rechazaron, todos eran gentiles? Habían judíos y gentiles que le rechazaron y habían judíos y gentiles que le recibieron. Y judíos y gentiles que fueron sus discípulos. ¿Se acuerdan aquellos griegos que lo fueron a buscar? ¿Y en dónde moras? Le dicen al Señor. En realidad no, aquí no se define como judío y gentil, pero sí se define algo. Vaya, está bien, tienen razón con respecto a los judíos, pero ¿qué otro nombre le podemos dar o qué otra clasificación? Porque el apóstol nos está hablando de otro tema. Vean, solo estos versículos nos habla Juan el Bautista, la Navidad y la Cristología, pero hay otro tema, solo en esa frase. Y va a introducir otro tema del versículo 12. Y acuérdense que el versículo 12 es el famosísimo y el importante para el evangelismo, es vital, el 12. El 12, sí, más a todos los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces estamos introduciendo ese versículo. El apóstol nos está introduciendo ese pasaje que es bien importante. Y es importantísimo para toda la cristiandad. Y es otro tema. Pero por eso tenemos que resolver el anterior. ¿Cuál es el tema anterior? Está concluyendo el ministerio de Jesús, versículo 11, ¿verdad? Está concluyendo con respecto al ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque fue en el ministerio de Jesús en donde no lo recibieron. Sea judíos y gentiles, sacerdotes, levitas, escribas, quien quiera que sea. Gente pobre, gente rica, irremediablemente, quien quiera que sea. Es ahí en donde no lo recibieron. Además, es muy importante este tema. ¿Por qué? Empieza a introducir el apóstol el tema del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelio se trata del ministerio de Jesús y de las obras de Jesús y de la enseñanza de Jesús. Entonces está introduciendo. Es un tema importantísimo el ministerio de Jesús porque todo el evangelio se trata de eso hasta la gran conclusión que es la cruz. La cruz, recuérdense que vino gracias al ministerio de Jesús. Era imposible de detener. Los fariseos pensaban que iban a ser destruidos, su religión estaba acabada, el Señor era demasiado popular y su fuerza, su poder, su capacidad, su carisma era demasiado grande. Si lo dejaban vivir más tiempo, iba a destruir la religión que ellos habían construido, que sus padres, que sus abuelos, bla, 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 bla. Entonces ellos estaban sometidos a eso por amor al dinero, por amor a la posición, por vanagloria, por lo que sea. El apóstol está explicando cosas muy grandes. Tomen en cuenta que esa es la razón por la cual el Señor, bien podríamos decir, que rechazó esta unidad o esta unión entre el cristianismo y el judaísmo. No existe esa unión. Ese es el gran problema de los mesiánicos que surgieron hace algunos años. Los mesiánicos vinieron y muchos creyentes pensaron que eran algo así como cumplimientos de la promesa o algo así, pero en realidad lo único que hicieron fue unir.
El Señor Jesús dice claramente, no pondrás vino nuevo en odres viejos, ¿se recuerdan? No se pone un remiendo nuevo en un vestido viejo. Y está hablando precisamente de esto. Yo no vengo a hacer una mezcla entre judaísmo y lo que vengo a traer yo. En ese momento no se llamaba cristianismo, pero nosotros ya le podemos llamar así. No vengo a hacer una mezcla, no vengo a hacer una unión. Es otra cosa. Esto es otra cosa. ¿Y esto por qué? Porque obviamente la religión de aquel entonces, lo que llamamos el judaísmo, que todavía existe, está viciado, pervertido, apartado de toda fe. Dicen que creen en la ley. No, ellos no creen en la ley. No, ellos no pueden hacer sacrificio porque necesitan el templo. Y por eso es que quieren construir el templo, porque así puede regresar el sacrificio. Y según ellos piensan, al empezar otra vez el sacrificio, entonces ya viene el Mesías. Acuérdense que ellos no creen en Jesús como Mesías. Lo rechazan de forma terrible, por cierto, todavía hasta nuestros días. Entonces, el apóstol está hablando del ministerio de Jesús y cómo él fue rechazado, pero toma eso como pivote para introducir el versículo 12 ya en un tema universal. Es a por donde iba el hermano Miguel, un tema universal. Están los que rechazaron a Jesús y están los que recibieron a Jesús. Entonces vamos al versículo 12, el clásico y el famoso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ahí de quiénes está hablando? ¿Está hablando de su ministerio siempre? ¿Solo? No, está hablando el apóstol en el versículo 12 solo de los de en el tiempo de su ministerio. ¿Por qué usamos ese versículo todavía hasta nuestros días? Bueno, tal vez elaborándolo un poquito más. ¿De qué está hablando el versículo 12? Ahí es otro tema. La salvación, conversión, ¿algo más? Ahora, aquí nos está hablando de algo muy fuerte. Los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. O sea, antes no eran hijos de Dios. Ajá. Pero, ¿cuál es el tema ahí? Aquí ya se salió del tema del ministerio, pero lo usa. ¿Ah? Es sobre el nuevo nacimiento, versículo 12. Usa de impulso el ministerio de Jesús para introducir el nuevo nacimiento. Recuérdense que el tema del nuevo nacimiento es bien profundo en Juan. Aún hasta nuestros días se utiliza mucho Juan para el evangelismo, no solamente este versículo. ¿Cuál es el famoso? Juan 3:16, sí, y no quería decir versículo. ¿Cuál es el pasaje famoso? El que había comentado la hermana, capítulo 3. Capítulo 3 de Juan es el principal y el universal. Sí, pero es todo el capítulo. Por eso les dije, no quise decir el versículo, sino el pasaje. El pasaje de Juan 3 es importantísimo. Entonces, es importante para el apóstol Juan y para Cristo el tema del nuevo nacimiento. Sí, solamente hace falta ver el capítulo 3 de Juan. De hecho, estos más o menos vamos a ver, la Navidad no tanto porque se centra al principio, solo algunas cuantas cosas y el apóstol todavía va a comentar algunas cosas. Y sobre Juan es solo al principio, lo que sigue después de este pasaje. Sigue todavía el tema de Juan el Bautista, perdón, y de ahí se queda. Ya no utiliza más a Juan el Bautista. Entonces, pero de ahí los demás temas, Cristología, el ministerio de Jesús, nuevo nacimiento. Sigue, sigue, sigue. El apóstol nos está dando una introducción, sí. Versículo 12. Entonces, ahora sí, más a todos los que le recibieron, ese es el pivote, ¿no? Ese es lo que empuja, lo que lleva, lo que enlaza el versículo anterior que trata del ministerio y ahora utiliza o introduce el tema del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es importantísimo en el evangelismo. ¿Cuántas veces se ha utilizado este pasaje? No lo sabemos, solamente Dios lo sabe, pero en todo el mundo se ha utilizado este pasaje. Este versículo, porque es universal. Aquí sí es universal.
Entonces, el pasaje anterior hablaba del ministerio de Jesús. Ustedes dijeron los judíos, está bien, pero no solamente los judíos lo rechazaron. Cualquiera que lo rechazó, incluso Herodes lo rechazó. Entonces, ¿cuándo nació? Entonces, es todos los que le rechazaron y ahora el apóstol va a utilizar esto para poder introducir el gran tema universal del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento está reservado para, y muy interesante. ¿Se recuerdan que con respecto al ministerio dice no le recibieron? No, no le recibieron. Es lo que dice. Pero ahora el tema es universal. Versículo 12. Pero los que sí le recibieron, los que sí le recibieron, bueno, pero ¿y los que sí le recibieron qué? En el tiempo de su ministerio, nada más. Pero el tema es universal, entonces, ¿cómo lo traducimos universalmente? O sea, ¿cómo lo llevamos a lo universal? El apóstol entonces nos dice, por eso es que le añade, por eso es que le añade a los que creen. Entonces, recibir a Jesús es creer en Jesús, ¿no? Y ese es el gran problema. Digo yo el gran problema porque toda la gente que piensa algo de Jesús dice, yo creo en Jesús. Sí, Jesús murió por mis pecados, pero ¿en serio lo creerán? Y si en serio lo creyeron, o si lo creyeron correctamente, o si lo creyeron totalmente, ¿en serio lo recibieron? ¿Cómo puedo creer en alguien si no le conozco? Muy interesante que comentes sobre eso, porque no sé por qué está tomando, no sé por qué estamos tomando un poquito ese camino, la verdad no sabría por qué, pero es muy interesante porque ¿será que creían en Jesús? Abraham, Isaac, Jacob, David. Ajá. Entonces tú dices que no. Vayamos un poco más allá. Si ellos hubiesen visto a Jesús, ¿le habrían creído? O sea, ¿la fe es superior a la relación? ¿No? Es que es interesante esto porque estamos explorando la cuestión de la fe. ¿Y qué es primero? ¿La fe es primero antes que la relación o la relación es primero a la fe? Digamos, si tomáramos a Abraham, a David, a Isaías y a todos ellos y los pusiéramos ahí en el tiempo, en el ministerio de Jesús, ¿ellos hubieran creído en Jesús? Sí, ¿no será que estarán entendiendo que no es en sí relación, sino manifestación? Primero tiene que haber manifestación, porque la fe no viene de la nada. ¿De dónde viene la fe? Oír la palabra. ¿Y Jesús era? Jesús era la palabra misma, hecho carne. De hecho, lo dice más adelante el apóstol. Entonces, él era la misma palabra. Bueno, entonces, siempre la fe viene por el oír. Hace falta una relación primero con la palabra para poder tener fe. La fuente, al igual que la fuente de todas las cosas, siempre es Dios. Dios se fue manifestando al ser humano desde el principio de la humanidad, se fue manifestando al ser humano, pero una manifestación no necesariamente es una relación. Abraham tenía una relación, Enoc tenía una relación, pero ¿qué fue primero, la fe o la relación? Y tuvo la relación y después la fe. La fe no puede venir sino solamente por la palabra de Dios, pero eso no es relación. Eso es manifestación, llamémosle así solamente para dividirlo o como ustedes quisieran clasificarlo, ¿sí? Ahora, ¿Dios se ha manifestado a todos los seres humanos? Bien, en la teología se llama la revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. ¿Se recuerda? La obra de sus manos. Entonces, ¿dónde está la revelación general de Dios? En todas las cosas. Ahí está la revelación. Capítulo 1 de Romanos, ¿qué dice el apóstol Pablo sobre eso? Sobre la revelación. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles.
por todas las cosas hechas o creadas. Entonces, ningún ser humano tiene excusa. Todos han recibido revelación de Dios. ¿Le podemos llamar revelación? Esa sería otra palabra, revelación. Dios se ha revelado a todo ser humano, empezando por su revelación general. Y en parte de la revelación general también somos nosotros. Nosotros no, es imposible que nuestro ser, hablando solo de nuestro físico, haya nacido de una ameba, por ejemplo, ¿no? Y después esa ameba se convirtió en lagartija, la lagartija se convirtió en perro, el perro se convirtió en mono, y de ahí venimos todos nosotros. Eso es imposible. Es cierto que existe la manipulación genética y esa es una famosa actual, en donde vinieron los extraterrestres y entonces agarraron a los monos y vamos a unir nuestro ADN con el de los monos y de ahí vinimos todos nosotros. Esa es otra que se está haciendo muy común actualmente, pero nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Esa es la idea de mal explicar, mal entender todas estas cosas. La idea es nublar, hacer que la gente se pierda. Y lo que llamamos la revelación general. Por cierto, estas son porciones de la teología muy fuerte, ¿verdad? Estamos hablando qué es lo que piensa cada ser humano y cómo han recibido revelación. ¿Podría decirse entonces es a causa de eso que el ser humano cree que Dios existe? Porque la gran mayoría de seres humanos creen que Dios existe. ¿Será por eso? Hubo una revelación, pero sí lo estamos separando. ¿Hay relación? No hay relación con todos los seres humanos. Es la misma historia que estábamos hablando con respecto a Dios ama a todos los hombres. No los ama. No tiene una relación. Si hablamos de amor de relacionarse, amistad, comprensión, compañerismo, estar cerca, Dios no tiene esa relación con los seres humanos. De hecho, antes de Cristo Jesús no tenía esa relación con ninguno. Incluso ven en los profetas cómo Dios bajaba y después se iba, bajaba y después se iba. Solamente dejar la palabra. No había una relación. Ahora somos templo. Ahora somos templo del Dios vivo. Ya hay una relación. Pero esto de que somos templo del Dios vivo viene a consecuencia de que nosotros hemos nacido de nuevo. Bueno, y ya sabemos que esto es a consecuencia de la fe, pero estamos tratando de entender el fenómeno, la cuestión de la fe y la cuestión de una relación. Puede ser que sí, Dios ha tenido una revelación, muchos teólogos no creen esto, lo creen diferente, cada uno de ustedes tiene que tomar sus propias posturas, como con respecto al amor de Dios. Ahora, si decimos, bueno, Dios no ha tenido una relación con todos los seres humanos, pero sí les ha demostrado amor o ha hecho una obra de amor, también le he llamado yo, o ha manifestado amor hacia ellos, les pregunto, ¿sí o no? Sí. Empecemos por el sol, empecemos por la tierra, empecemos por la comida, el agua, todas esas cosas son de Dios. Y Él las ha dejado para el ser humano, para que se alimente, para que viva. Y eso es por misericordia, perdonando aún todas sus maldades, toda su perversidad. Pero obviamente, ¿cuál es la obra magna, la obra cumbre del amor de Dios? ¿Ah? Cristo Jesús. Enviar a su Hijo. Por eso, por eso es lo importante, no vamos a llegar a eso ahora, obviamente, nos hace falta bastante, pero Juan 3:16, importantísimo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sí, pero hay que entender eso, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, lo que quiere decir ahí es, de tal manera Dios quiso socorrer al mundo. Eso es lo que quiso decir, socorrer al mundo. ¿Qué es lo que dice uno de los escritores? Si no estoy mal, es el escritor de Hebreos, que dice, Él vino a socorrer a la descendencia de Abraham. No fue a socorrer a los ángeles caídos y todo eso. No, fue a socorrer a la descendencia de Abraham. Entonces, ese su socorrer, ese enviar a su hijo, es un acto de amor, es una manifestación de amor y es la manifestación más grande de amor. Vale más la pena que cualquier relación, que cualquier amor, que cualquier cosa que el ser humano cualquiera haya recibido. ¿Es más alto ese amor que cualquier amor que tenga cualquier ser humano de la calle? Sí, pero aclaremos, no es una relación. Dios no tiene una relación. Los mismos escritores bíblicos lo expresan
En una forma muy clara. Aquí hay varias mamás, aquí hay varios papás y ahí están sus hijos. ¿Ustedes sacrificarían a uno de sus hijos a que lo mataran y todo lo demás? ¿Ah? Al rebelde. Ahora les pregunto, y eso es lo que dice la Biblia, ¿por quién sacrificarían un su hijo? ¿Por un niño, por ejemplo? ¿Un grupo de niños? ¿Un grupo de niños está en peligro y que se sacrifique un hijo? Bueno, no, no, ni siquiera ahí, que se mueran los niños. La Biblia dice, alguno podría sacrificarse por un justo. Alguno podría sacrificarse por un justo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mas Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores entregó a su hijo. O sea, ustedes sacrificarían aún su hijo por los de la cárcel, por los pandilleros, por los asesinos. Pero Dios fue así. Dios lo hizo. Esa es la visión que dan los escritores bíblicos. Es la revelación. Ah, o sea, es una obra en general y ese es una expresión de amor enorme. Pero una expresión de amor no necesariamente quiere decir relación, porque relación aquí, por eso tenemos el versículo 12. Los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad, o sea, poder. Si no estoy mal ahí, la palabra griega es dínamos, de donde viene la palabra dinamita, dunemai, perdón, es de donde viene la palabra dinamita. Entonces se le dio poder. Entonces es un evento de poder, en donde nosotros nacemos de nuevo. Por eso es tan profundo este versículo. De ahí en adelante, ¿qué empieza? La relación. Porque entonces somos transformados ¿en qué? En hijos de Dios. Este es otro versículo clásico. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Solamente aquellos que han recibido el poder de ser hechos. Hechos. Son creación. Y es de lo que estamos hablando. No es que Dios tenga una relación con todos los seres humanos, aunque les expresó un amor más grande que cualquier otro amor que pudieran recibir. Y sí, es un acto de amor y sí, es algo que provoca amor o que quiere provocar amor en las personas. Pero aclaremos, no es una relación. No, Dios no tiene una relación con nadie que no sea su hijo o hija. Entonces viene la relación. Entonces empieza la comprensión, la amistad, la compañía, el afecto, ¿ya? Ajá, entonces tenemos que concluir. Primero es la fe, es cierto, pero entonces, ¿por qué viene la fe? Si no es una relación, entonces primero viene por una manifestación de Dios. Recuérdense, es el llamado de Dios. Esto lo achacan los calvinistas diciendo, ya ven, entonces nosotros no tenemos voluntad y ese es donde se brincan ellos. Bueno, pero eso es otra cosa. Ya son cuestiones que por siglos se están discutiendo todavía. Entonces no vale la pena revisar todas esas cosas. Tienen que ver con la voluntad, tienen que ver con la predestinación, pero mejor no verlas en este momento. Además, ya no tenemos tiempo. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen algún comentario?